Y es así, Ñoña ya se ha ganado nuestros corazones y se merecía una buena presentación. Gracias, Leo Valle, todo el equipo de artística de Futurock. Leo, estoy por ponerme a llorar. Esto es hermoso. Bueno, que vos te lo merecés, Martina. Pero nuestras ñoñas se lo merecen. Esto Nuestras es ñoñas muy se lo especial. merecen. Muchas gracias, muchas gracias. Desde hace ya 4 años que está Martina trayendo distintas historias de las ñoñas, de todos los winners, Claro. hemos hablado absolutamente de todo y hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que son los juegos de mesa. Sí, allá por 1933, en el medio de lo que fue la Gran Depresión, ¿no? El colapso económico Claro. en Estados Unidos, un señor, Charles Darrow, como el resto de la gente, estaba en el horno y se inventó un juego de mesa pensando en venderlo y salvarse. El juego en cuestión era el Monopoly. Monopoly, sí. En donde precisamente empezás al horno súper pobre, ¿no? Y de la mañana a la noche, o al menos en un par de horas, te puedes hacer millonario. Casi que la personificación, ¿no? del sueño americano. Sí. Cuando le preguntaban a este hombre cómo se le había ocurrido el juego, Darrow medio que no sabía qué responder y todo el tiempo decía, ay, no sé, fue como una idea inesperada que salió de la nada, es que soy un genio de la naturaleza. Que soy hombre y por lo tanto a mí se me ocurren ideas, sí. Y durante 80 años le creímos a este cretino. Al juego le fue increíble, fue jugado por millones de personas en todo el mundo y él medio que se convirtió, aparte en un millonario, en uno de los apóstoles de la Biblia, de los ludotecarios de todo el mundo. Está en todas las mesas el Monopoly y además tiene la particularidad de ser un juego que tiene como adaptaciones temáticas al Monopoly de los Simpsons. Claro. Ahora, hace poco les conté la película esta de Dungeons and Dragons. Ya hay Monopoly de Dungeons and Dragons, de la película, no del Dungeons and Dragons, de la película. Hay Monopoly de lo que se te ocurra, digamos, ¿no? Es lo más fácil, claro, de localizar a una... En cualquier tema, lo querés de Harry Potter, Monopoly de Harry Potter, te des el Monopoly de Harry Potter, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo que descubrimos hace ¿Por qué vos decís que le creímos? ¿No era de él la idea? No era de él, o sorpresa de nadie. No me digas que se lo robó una mujer. No me digas, la verdadera inventora era una mujer, una activista de izquierda, una feminista llamada Elizabeth Magie, Lizzie Magie para los amigos, que ella había creado este juego porque quería ilustrar algunos conceptos económicos y hacerlos lo más claros posibles para que los entienda todo el mundo, en especial la clase media. Lizzie nació en Estados Unidos en 1866. Su papá fue James Magie, que era editor de un diario local y era alguien que era muy conocido por ser abolicionista y la había criado, prácticamente preparado toda su vida para que ella cuestione realmente a la clase gobernante. Ella se la pasó estudiando filosofía, política, economía. También ella escribía cuentos cortos, hacía poesía, editó su propio libro y lo editó con un poemario llamado My Betrothed. Hasta dibujaba, la mina era una genia. Sí, ubicamos en la época, ¿no? En la época de la corriente del feminismo, más de las sufragistas, del derecho al voto a la mujer, el hecho de que dejaban de usar corset, que las mataba, en fin, claro, esa época estamos hablando. De Estados Unidos, de abolición, ¿no? De todo lo que es la esclavitud, ¿no? Jugársela claro. como mujer, aparte, ¿no? En ese ambiente. La mina hasta trabajó unos años en el servicio postal de Estados Unidos y patentó a los 26 años un dispositivo que te facilitaba el paso del papel entre los rodillos de las máquinas de escribir. Nada, completamente revolucionaria ella para su época. Pero bueno, volviendo al juego, entre los libros que su papá la había criado, había un libro en especial que era progresista y anticapitalista, llamado Progreso y Miseria, de Henry George, que fue medio como este libro el que más la marcó a ella en su vida. De hecho, el libro hablaba de crear, ¿no? Como un impuesto único a la tierra que reemplace todos los demás impuestos que iba a terminar haciendo, ¿no? Como creando un impuesto que solo pagaban los ricos y que obligaba después a esa riqueza a distribuirla, ¿no? entre redistribución de la riqueza, claro. Tema que en la Argentina venimos discutiendo largo y tendido. Y como consecuencia destruyendo ¿qué? Los monopolios. Claro, o sea que era un juego en contra de los monopolios. En contra Monopoly. de alguien que esté todo el día llevándose toda la torta. Piensen que a comienzos del siglo XX los juegos de mesa estaban explotando en popularidad. Onda, la clase media había empezado a crecer, trabajaban, ¿no? en las fábricas. Los movimientos sindicales habían empezado a lograr que las jornadas laborales sean solo de 8 horas. Entonces la casa se empieza a volver un espacio más de
de goce, ¿no? Sí, o sea, crece el tiempo de ocio. Claro, empieza a crecer ese consumo de juegos de mesa, más allá de los juegos de cartas o de dados. Sí, sí. Así que ella piensa, bueno, ¿por qué no aprovecho, ya que yo quiero llegar a esa clase media trabajadora? Yo quiero llevar estas ideas del georgismo, digamos, a este grupo de la población. ¿Por qué no hago un juego que capture mejor la atención de esta gente? Y observemos que hay una idea militante detrás, una idea de difundir, ¿no? Y que lo hace a través de un juego. Claro. No lo hace a través de un libro, un panfleto, volantes, una película, un documental, otros medios totalmente válidos, pero digamos, con que uno tradicionalmente piensa, no, lo voy a hacer a través de un juego. Hemos traído acá creadoras de juegos de mesa argentinas actuales que también traen, no sé, ideas del feminismo, ideas de un montón de áreas o en contra del bullying y qué sé yo, y que también lo hacen a través de un juego, ¿no? Pionera, claramente, en esta concepción. Esta concepción crea varios prototipos. Crea, de hecho, un juego en el que literalmente vos tenías el tablero, como si fuese el del Monopoly, en el que tenías, en realidad, 2 subtableros. Uno que era el antimonopolio y el monopolio, en el que vos, precisamente, veías cómo vos progresabas o no, y lo comparabas, porque estabas en tiempo real jugando las 2 versiones de estas posibles vidas, ¿no? La monopolista, donde vivís destruyendo la competencia y subiéndole los precios a todos, y la otra que precisamente tenía leyes que impedían los monopolios, que permitían el progreso de toda la sociedad. ¿Sabés que hay unas investigadores del CONICET que hicieron un juego parecido ahora en la Argentina? Otro día voy a volver a hablar de juegos de mesa en este programa un poco más. Se viene, ¿eh? Sí. Cositas nuevas. O viejas que vuelven, ¿no? Y que hicieron un juego llamado Deudades, donde te muestran cómo el sistema financiero se va comiendo todos los recursos del juego y vos jugás con una empleada doméstica, con un trabajador de la construcción, o sea, cada uno representa un sector de la sociedad y tiene que pelear por los recursos disponibles y el sistema financiero se va comiendo todo y nos va llevando a la situación en la que estamos hoy. Es interesante porque es un juego de mesa que explica la deuda externa. Bueno, hay uno también muy bueno de los años 70 que se llamaba Black and White, que era el mismo concepto, pero sumale a eso el filtro de sos una persona negra, sos afrodescendiente, entonces ya arrancas con menos plata, con más problemas. Bueno, claro. Si querés salir de la cárcel te cuesta más plata, o sea, como que con otras reglas se aplican a tu todas juego. Todas estas ideas de militancia a través de los juegos de mesa, de difundir ideas, vienen de esta ñoña que estás contando vos, a la que le robaron el juego. Claro, de Lizzie Maggie, que precisamente sale al mercado con este juego que patenta como The Landlord's Game, como el juego del terrateniente. Ajá. Que otra vez no es exactamente igual al que tenemos ahora, porque precisamente tenía la parte antimonopólica. Claro, le interesaba el mensaje, generar una conversación para la gente que lo jugaba, ¿no? Era una demostración súper simple y práctica de lo mal que funciona el sistema actual, ¿no? Que con personas que concentran los recursos y las consecuencias que eso trae, ¿no? Sí, igual estoy viendo acá, busqué imágenes, estoy viendo el tablero y es una fan a mano armada, o sea, ¿no? Idéntico, está en los mismos lugares, viste, aparte lo de hay otras a la cárcel, no sé. Hay otro concepto detrás, otras mecánicas de juego por ahí un poco distintas, pero lo ves el tablero, es el Monopoly, dejate joder. Es literal. Así que ella, bueno, de hecho le hacen una entrevista en 1902 en una revista, y ella dice, este juego bien se podría haber llamado el juego de la vida, ya que contiene todos los elementos de éxito y fracaso del mundo real. O sea, todo el tiempo ella está trayendo esta herramienta como una herramienta de reflexión. Al juego lo lanza en una editorial en Nueva York, no gana ni un centavo, la verdad es que le va bastante mal. Se vuelve medio como que un pasatiempo para los intelectuales, para los estudiantes, como que era un juego que los profesores de historia, de economía, traían a sus estudiantes como para enseñarle algunos conceptos de finanzas. Así que bueno, ella en 1906 acepta un trabajo en Chicago, se muda, se va a trabajar como periodista, y funda su propia empresa de distribución de juegos, su propio editorial, su propio publisher, llamado Economic Games, como los juegos de la economía, en la que se encargaba ella de la gestión y la producción. Nota de color, ella no creía en el matrimonio. De hecho, una vez publica en un diario como que se compra un espacio de publicidad en el que se ofrecía a ella el mejor postor, como que arma una especie de, como que se vende como si fuese una esclava, diciendo mujer joven esclava americana, muy atractiva, muy femenina, con mucha fuerza y carácter,
criticando, ¿no? Precisamente este rol. Sí, una ironía enorme. Que la sociedad siempre pone a las mujeres, ¿no? Como o a solo a ser esposas o amas de casa, y como si fuesen personas, no sé, sin deseos o ambiciones. Pero no sé si es que alguien respondió a esa publicidad o qué, pero ella un par de años después se termina casando, nadie entiende por qué. Ella aparte ya era grande, tenía 44 años y se casa con un hombre de negocios, Albert Phillips, que medio que pasó por su vida sin pena ni gloria. Ajá. Dejo la historia de Lizzie por acá un momentito en suspenso porque les cuento un poco lo que estaba pasando al mismo tiempo con el juego, que empieza a cobrar como medio vida propia. Se empieza a volver muy popular, especialmente entre los productores de avena. No sé si son los productores de avena, son una religión en realidad los Quakers, ¿no? No tuve tiempo de investigar mucho eso, tengo miedo de decir una burrada, que alguien del público bueno, me sigamos cuente. Pero bueno, empiezan a hacer sus propias versiones del juego, modificándolo un poco. Y cuando me refiero a sus propias versiones, no es que producían juegos en masa, sino que literalmente agarraban el juego. Vos viste, si lo googlean al juego de Lizzie May en internet. Recién puse un link de Board Game Geek que se ve el juego y demás quitando cuestiones. el de ella, que es como más profesional, que ahora les voy a contar cómo llega eso. Los anteriores eran un papel con reglas. O sea, alguien dibujaba en una hoja blanca y eso ya era el juego que la gente empezaba a adaptar. Es así que empiezan a haber varias versiones como modificadas. En 1910 sale el Auction Monopoly, que es como la versión del subasta. Hay otros que los empiezan como a hacer localizados al pueblo en el que se juega. Entonces es como que si vos jugás acá en Buenos Aires, el edificio que te compras, no sé, es el Barolo. ¿Entendés? Digo, como que empezás a trabajar con o vas a comprar a tal supermercado, ¿no? Claro. Hasta apareció otro señor llamado Dan Lehman, que no es del que estábamos hablando antes, que hace su propia versión del juego para las finanzas. Pasa el tiempo y en 1932 Charles Darrow, que era este primer hombre del que hablábamos, que es el que... al que las ideas le salían de... las ideas le salían porque era un genio natural. Se va precisamente a una cena con sus amigos y juega a una versión del Landlord de los Cuaqueros. Y el tipo se vuelve loco. Él pide a los amigos que le escriban las reglas en un papel y se las lleva para literalmente robarse el juego. O sea, el flaco empieza a hacer su versión artesanal. Ahí sí, una versión en caja para venderle a otros, ¿no? Ya no era algo que jugaba con sus amigos. Claro, por otro era como le dijeras, versiones de los fans, digamos, que alguien agarra un juego y lo modifica. Claro, ni siquiera fans. Como ella no tenía una gran producción, estamos gente hablando dice, quiero jugar este juego, me lo armo en casa. Claro, y me lo llevo a jugar con mis amigos o en la universidad. Era como las versiones caseras. Pero no eran comerciales, no era una cosa para comerciar. Bien. Se armó su propia versión, literal, le pone el nombre Monopoly, o sea, se quedó con una sola mitad del juego como si fuese el nombre, y lo empieza a vender como si fuese su creación, encima eso. Así que se copia todos los detalles, hasta errores tipográficos que había en el juego, los reproduce, o sea, como una bestia. Dejó todas las huellas. Todas las huellas. Y le va tan bien que lo termina vendiendo en la vitrina del F.A.O. Schwartz, que es esta juguetería de mi pobre angelito, ¿viste? Que es esa juguetería de Nueva York, que es increíble. Le va súper bien, entonces los Parker Brothers, que eran una editorial de juegos, le licencia el juego por $7,000 de ese momento y les promete aparte regalías por cada copia vendida. El juego termina vendiendo 2 millones de copias en una sola Navidad. Y una Maggie, locura. Y yo me pregunto, Maggie nunca se enteró cómo pueden vender tantas copias sin que le salte un quilombo legal. Era otra época, ¿no? No había internet, ¿no? La distribución era más limitada, todo tardaba más en llegar. Imagínense, recién eran los primeros autos, había trenes, pero todo era como más limitado, ¿no? Voy a decir algo obvio, no era una discusión entre dos chabones. Además... ¿no? Ella era la esposa de... Para esa época ya, como vos contaste, eso cambia todo. Estamos pensando en sociedad siglo XIX, ¿eh? Sí, no, y que literal estaba ella en la otra punta del mundo, porque ella estaba en Chicago. O sea, esto estaba pasando todo en Nueva York. Al mismo tiempo, imagínense que no pasaba solo con ella, ¿no? Lego se copia en esa época un juego de bloquecitos para armar. Que se llamaba el Kiddicraft Construction, no sé qué. Y ¿quién se acuerda de quién inventó el Kiddicraft? Pero bueno, se están empezando a organizar estas empresas, estos monopolios. Así que pasa un tiempo. Parece que Darrow confiesa que el juego no había sido inventado por él. Los ayuda a los distribuidores, al publisher, a los hermanos Parker, a contactarla a Maggie. Y ellos le terminan comprando el Landlord Game,
yo quiero que tengan cuidado, o sea, quiero ser muy clara en esto. No van y le dicen, che, vendimos 2 millones de copias de tu juego. Te demos todas estas acá regalías. esta plata es tuya. No, le caen y le dicen, hola Maggie, ¿vos sos la creadora del Landlord? Ah, me gusta tu juego, te lo compro. compramos esa licencia. Por $5. Literalmente por $200. No, me estás jodiendo. Entonces ella re contenta, se queda con $200. $200. Y ellos le mandan una versión del juego, que es la que pueden ver en colores, que es como Sí. una caja de cartón, que es como la versión un poco como más profesional, de la que habían hecho 100 copias, ¿entendés? Claro, No había como para justificar interés que de tenía la vender licencia. eso. Claro. Entonces ella re Qué contenta, les manda una delincuentes. carta, les cuenta que hay una canción en su corazón desde el momento que le llegó esa carta. Obvio, pasan los años, Maggie se entera que existía el Monopoly. El Monopoly llega a Chicago, Sí. ¿entendés? Se entera que había alguien ganando millones de dólares con su juego y aún así ella, en lugar de prender fuego todo, o sea, que la canción en su corazón pasó a ser, no sé, Rage Against the Machine. Sí. En lugar de ponerse el culo, les reclama que se queden con todo, pero que por lo menos la pongan en los créditos. Ella dice, mira, yo no le hice esto para ganar plata, yo lo hice para que la gente aprenda sobre lo que está pasando. Obvio, no le dieron los créditos, le dijeron, a cambio te compro otros juegos que ella había publicado con su editorial. Entonces medio como que para callarla, le Sigan tirando le compran unas otros monedas. títulos, tirándole unos mangos, que otra vez, esos juegos ni siquiera los editan, no los ni distribuyen ni nada por el estilo. Así que bueno, para ir cerrando... Pero cosa ñoña, remembers. Cosa ñoña de Remembers. Hoy hay una fundación en el pueblo de Illinois, que es donde ella nació, que están trabajando para restituir el buen nombre de Lizzie Maggie como la creadora del juego de mesa más popular de la historia. Y crearon en el pueblo, de hecho, un paseo turístico en el que literal las calles y los edificios los están todos luqueando como si fuese el juego original de Maggie del Monopoly. Así que, bueno, quería traerles hoy el primer ñoñas del año, me acabo de dar cuenta. Bueno, Espero que vengan muchos más. por mucho más ñoña, Martina.